La sección Estrategias para enfrentar el gasto catastrófico en salud. Para ello, invitamos a que suban, por favor, al escenario a la doctora Cecilia Jarpa y a la doctora Carmen Eugenia Dávila. La doctora Cecilia Jarpa es asesora de FONASA, Ley Ricarte Soto, Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, y viene desde el hermano país de Chile. Y la doctora Carmen Eugenia Dávila es viceministra de Protección Social de Colombia, y el tema de ella es avances y retos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. Entonces, iniciamos esta sección con la doctora Cecilia Jarpa, quien recibimos con un fuerte aplauso. Sí, claro. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a la doctora Virginia, presidenta ejecutiva de Salud, por esta invitación que acogimos con mucho agrado. Yo represento el Fondo Nacional de Salud, el Seguro Público chileno, y es salud para nosotros, es un partner muy cercano. Hemos tenido mucha comunicación en años anteriores, intercambiando experiencia y coordinándonos en algunas tareas comunes. Por eso para mí es un placer estar con ustedes y estar en estos momentos, ¿no es cierto?, que están celebrando los 80 años. Mi exposición va a versar sobre algo bastante más práctico. Lo digo porque después de haber escuchado las exposiciones anteriores al doctor Fren, hablándonos de cobertura universal de salud, ¿no es cierto?, los avances y los desafíos en América Latina, a la doctora Sáenz con el tema de la equidad y la sustentabilidad, temas tan importantes en nuestro quehacer de nuestros países, y es conocer la experiencia de Corea. Yo voy a bajar un poco más al terreno terrenal, o sea, decir cómo nos hemos enfrentado nosotros en Chile para ver el tema de los medicamentos de alto costo. Nosotros a fines del año pasado acabamos de promulgar la ley que financia tratamientos y diagnósticos de medicamentos, diagnósticos y tratamientos de medicamentos de enfermedades de alto costo. Esa ley la denominamos Ley Ricarte Soto. Yo creo que muchos la deben conocer por ese nombre, un nombre bien raro, ¿no? Y es un nombre de un personaje chileno de la televisión que era muy conocido en los hogares de Chile, que estaba todas las mañanas en televisión nacional de 8 a 12 de la mañana, que sufrió un cáncer, y cuando se vio enfrentado a los costos que significaba tratarse el cáncer, él que tenía un recurso suficiente, reflexionó sobre el tema de qué significaba, ¿no es cierto?, enfermarse y gastar tanto recurso cuando no se tenía. Y por eso él movilizó a la ciudadanía, y tras él se organizaron algunas manifestaciones ciudadanas, y por eso la ley en su honor se llama Ricarte Soto. Mi presentación entonces va sobre la ley, cómo llegamos a la ley Ricarte Soto, financiamiento de diagnóstico y tratamientos de alto costo. Primero que nada, quiero decirles que, no sé qué, ¿a dónde está? Acá, ¿dónde está? ¿Aquí? Sí, para avanzar aquí. ¿Este? Los contenidos de mi presentación, voy a dar un poco de contexto de la situación chilena, el sistema de salud en Chile, la reforma GES, como hablaba alguien hoy día en la mañana, o reforma AUGE. Nosotros siempre tenemos dos nombres en las cosas en Chile, por alguna curiosa razón. AUGE, acceso universal a garantías explícitas, pero la ley es el régimen general de garantías explícitas. El problema de los medicamentos de alto costo, y finalmente la ley Ricarte Soto, su implementación. Respecto al contexto, quería mostrarle un par de láminas nuevas. Esta es el ingreso per cápita por percentil en Chile. Esta es la distribución, esta es la equidad existente en mi país. Un país, ¿no es cierto?, que es considerado en América Latina como muy sustentable económicamente. Este es el nivel de equidad. O sea, más del 90% tiene ingresos. Puse ahí el equivalente a 650 $1, oscila entre 500 y 600 normalmente, así que podemos multiplicar por 2 los 500. Más del 90% ganan menos de $1.000, el ingreso, tiene un ingreso per cápita menor a $1.000. Y ven la curva,
cómo se aplana abajo los percentiles más bajos y cómo, ¿no es cierto?, el 2 o 3% de la población tiene un ingreso per cápita cercano a los $6.000. Esto se reafirma con este gráfico elaborado por una fundación chilena, donde muestran los porcentajes de ingreso que acumula el 0,1% más rico de cada país, participación del ingreso total del país. El 1% más rico de nuestro país, de Chile, acumula el 17,6% de los ingresos, mucho más que Estados Unidos. Ese es el Chile de hoy. Y en ese Chile que estamos tratando de lograr una salud universal y solidaria. Algo sobre el sistema de salud de Chile. El sistema, no sé, todos lo deben saber, nosotros coexistimos con dos sistemas, un sistema público y un sistema privado, no solo en la provisión, sino también en el aseguramiento. El sistema está constituido así: la regulación por el Ministerio de Salud, el financiamiento lo aporta el Estado a las Fuerzas Armadas y a FONASA, los cotizantes que cotizan a FONASA y a las ISAPRES, que son los seguros privados, y las mutuales, las empresas. El 76% de la población chilena es cotizante de FONASA, más que cotizante, beneficiario de FONASA. ¿Por qué beneficiario? Porque FONASA no solamente tiene cotizantes, sino que tiene también los carentes de recursos. O sea, en el fondo es salud y MINSA juntos. Y las ISAPRES tienen el 18%. Y una provisión de atención pública y privada, ¿no es cierto? Tenemos una complementariedad pública-privada que se da en el sector público por hospitales del Servicio Nacional de Salud y los consultorios, y en el sector privado por clínicas, centros médicos y prestadores individuales. La de gran diferencia entre los seguros, es importante destacar esto: el seguro privado o las ISAPRES provee beneficios financiados por el 7% de las cotizaciones, que eso es lo legal, más un porcentaje para complemento, más los copagos. Tiene, como decíamos anteriormente, el 18% de la población como beneficiario, solo cotizantes y sus cargas. La afiliación es selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ingreso y preexistencia. Vincula prima a riesgo en forma individual, con varios pools a nivel de cada una de las ISAPRES. El acceso y consumo de productos y servicios de carácter principalmente curativo, no hacen prevención. No hay prevención. En estos momentos alguna de ellas está intentando trabajar con la prevención, entendiendo que con eso podría, ¿no es cierto?, gastar menos en lo curativo. Tiene tabla de factores de riesgo, es decir, yo pago más si soy más vieja o pago más si soy mujer en edad fértil. Y la protección financiera varía con el tiempo y depende de la capacidad de pago. Cuando llego, ¿no es cierto?, a ser muy caro, generalmente los adultos mayores son expulsados de las ISAPRES porque les suben tanto los planes y llegan a FONASA, han cotizado toda su vida en una ISAPRE y finalmente cuando requieren de atenciones de salud están en FONASA. FONASA provee beneficios financiados por el 7% de cotizaciones más el aporte fiscal y con un copago mínimo, ¿no es cierto?, de entre el 10 y el 20% de los grupos C y D, que voy a explicar un poquito después qué significa eso. Nosotros calificamos a nuestros beneficiarios según tramos de ingreso. El 76% de la población activa es beneficiaria de FONASA, están los cotizantes y carentes de recursos, la afiliación no es selectiva, acceso a un plan de beneficios promocional preventivos y curativos. Nosotros tenemos prevención en la atención primaria de salud y ante un suceso catastrófico de baja probabilidad a edad temprana, el gasto de bolsillo esperado por el individuo es mucho menor a igual efectividad de tratamiento. Es un seguro de por vida y sin preexistencia, y lo que es más importante, el 90% de los adultos mayores de nuestro país son afiliados de FONASA. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la carga financiera de los adultos mayores. Aquí quería mostrarle lo mismo que le estaba diciendo, la cobertura por seguro público o privado. Ustedes ven la curva arriba de FONASA, las ISAPRES. Alguien me preguntaba si después de la reforma de salud
GES, las ISAPRES habían bajado su afiliación. Esto fue el 2005, yo creo que se mantiene, venían bajando ya de fines de los años 90. El gasto per cápita en salud, el gasto per cápita público, lo tenemos aquí abajo, está en miles de pesos, pero como le decía, si lo multiplicamos por 2, vemos que el gasto per cápita público no supera los $300 y el gasto per cápita privado los $800. Y para el año 2013, lo remarco abajo, el gasto per cápita privado fue un 50% mayor que el público. Bueno, ¿quiénes son nuestros beneficiarios? Yo les comentaba hace poco que los identificamos por tramos de ingresos. El tramo A son personas indigentes o carentes de recursos para los cuales el Estado aporta recursos a FONASA para su salud. Y los causantes de subsidio familiar. El tramo B son personas que reciben un ingreso imponible mensual menor o igual a 257.000 pesos, que es el sueldo mínimo chileno, es decir, $500. El tramo C son personas que perciben un ingreso imponible entre los $500 y los 750, y los del tramo D son los que perciben más de 375.000 pesos, es decir, $700. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la distribución de los tramos, es decir, los más pobres, los que ganan menos, los carentes de recursos, y los B son alrededor del 57% de los beneficiarios de FONASA. Y el sector que gana más de 375, es decir, de $700, no es más que el 25,7%. Podemos entonces concluir que nuestros beneficiarios son principalmente las poblaciones de menores ingresos, además de mayores de 65 años, menores de 14 años y mujeres. Algo sobre la reforma de salud del 2005, que en la mañana el doctor Freck la nombró, el régimen de garantías explícitas en salud, GES, algunos elementos. El GES en la reforma del 2005 se constituyó de varias leyes, entre ellas el régimen de garantías explícitas, además de la ley de autoridad sanitaria, de financiamiento y otras. Pero quiero referirme a esta. Otorga garantías legales adicionales al sistema de cobertura universal. 4 garantías adicionales exigibles por ley. O sea, legalmente un beneficiario tiene derecho a exigirnos que cumplamos con estas garantías y somos demandados a la Superintendencia de Salud, los seguros, tanto las ISAPRES como FONASA, si no cumplimos, y si la Superintendencia de Salud no cumple, los beneficiarios pueden ir a los tribunales de justicia. ¿Cuáles son esas garantías? Acceso. Todos tenemos acceso a los problemas de salud seleccionados. En estos momentos son 80 problemas de salud. Oportunidad, tiempos máximos de espera, calidad a partir de guías clínicas y protocolos de atención, y lo más fundamental, la cobertura financiera. Un copago máximo de 20%, del valor que le hemos puesto a cada una de las intervenciones sanitarias, con un tope de ingreso familiar mensual, es decir, nadie puede pagar más que 2 salarios mensuales al año. Las garantías son para toda la historia natural de la enfermedad y se aplica tanto al sistema público como al privado. ¿Cómo se eligieron los problemas de salud? Se eligieron, ¿no es cierto?, con este algoritmo de priorización. Y en este algoritmo de priorización ustedes ven que está la carga financiera en hogares, está como uno de los elementos, pero está muy ligado a esta otra parte, la parte azul primera, que son, ¿no es cierto?, los años de vida perdidos, la carga de enfermedad, la prevalencia y la incidencia. Por lo tanto, esta carga financiera estaba íntimamente ligado con ello. Y a pesar de eso, hubo algunos problemas de salud que fueron incluidos en el GES, como la artritis reumatoidea, como el VIH-Sida, pero que en esos momentos en que lo incluimos todavía no aparecían, en el caso de la artritis reumatoidea, algunos medicamentos como los biológicos, que no había suficiente evidencia para incluirlos y quedaron fuera. Y cada vez más, del 2005 a la fecha, se empezó a demandar este tipo de medicamentos. Entonces el problema de los medicamentos de alto costo, de las enfermedades raras, quedó fuera del auge, quedó fuera del GES. Sin embargo,
Sin embargo, FONASA, dentro de sus programas, a nosotros en Chile nos gusta mucho hacer pilotos. Decimos, vamos a pilotear algo, vamos a hacer un programa y lo vamos a pilotear como FONASA, y una vez que esté un poquito ya más asentado, vamos a ver si lo podemos socializar. Y cuando nos dimos cuenta de esos problemas, de que habían enfermedades de muy baja prevalencia, pero de muy alto costo, como la enfermedad de Gaucher, como los mucopolisacáridos, como algunos de ese tipo de enfermedades, establecimos un programa piloto, pero solo para los beneficiarios de FONASA, solo para los beneficiarios de FONASA y con una cobertura acotada. Es decir, teníamos un marco presupuestario muy restringido donde podíamos ir incluyendo o alguna que otra enfermedad. Entonces nos sigue apareciendo, en el caso también del cáncer de mama, que está incluido dentro de los 80 problemas GES, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, demandas de organizaciones de familiares pidiendo un medicamento de última generación que pasando los años nos empieza a demostrar de que sí tenía una efectividad muy alta y no estaba incluido dentro del régimen de garantías explícitas. Esto quería mostrárselo para que veamos el gasto de bolsillo en el mundo para llegar al gasto de medicamentos. Mire dónde estamos los chilenos. Ese es el gasto de bolsillo. O sea, solo, ¿no es cierto?, que está más alto que nosotros, Corea, y no alcanzo a ver de acá. Pero estamos por sobre el gasto de bolsillo de todo el resto de los países. Es un gasto de bolsillo altísimo, altísimo. O sea, el problema es un problema serio en Chile. Estructura del gasto total en salud en Chile, el gasto de los seguros privados, gasto de bolsillo en rojo y el gasto público. El gasto de bolsillo es elevado. Ustedes lo pueden ver ahí, es extremadamente elevado. Uy, me están apurando. Aquí tengo otra lámina donde le muestro el gasto catastrófico, el gasto de bolsillo y el gasto de medicamento en Chile. Aquí podemos ver por quintil de ingreso cuál es el porcentaje del gasto en medicamentos de los quintiles más pobres versus los quintiles más ricos. El 67% del gasto de bolsillo en medicamentos versus el 46%, y las dos otras columnas nos muestran lo mismo, pero con umbrales, ¿no es cierto?, catastróficos del 30 y del 40%. Voy a pasarme rápidamente esto porque este es un ejercicio que tratamos de hacer en FONASA para demostrar de que de ninguna manera podíamos nosotros cobrar copago para la entrega de estos medicamentos de alto costo. Y nos basamos en la encuesta, ¿no es cierto?, de presupuestaria de los hogares, y nos damos cuenta de que cualquiera sea el ingreso líquido per cápita, cualquiera sea los copagos que nosotros estableciéramos, por un promedio de costo de tratamiento de 8.000 millones, de 8 millones, quiero decir 8 millones, estás por sobre el umbral del gasto establecido por la OMS. Es decir, nosotros con esto queríamos fundamentar de que cualquier ley que estableciera financiamiento tendría que ser gratuita, no con copago, fue la gran discusión que se dio. La ley Ricardo Soto, como le decía, viene ahí, la marcha de los enfermos en mayo del 2013, 200.000 personas en la calle. 200.000 personas conducidas por este personaje que le contaba en un comienzo, personaje público de la televisión, casado también con una periodista pública muy, muy escuchada, que convoca a familias a la calle a demandar por un sistema de protección. En el línea del tiempo fue la marcha de los enfermos, el envío del proyecto de ley, la aprobación en el Congreso rápidamente, la publicación de la ley en el 2015, publicación de reglamentos y la entrada en vigencia de la ley en diciembre del 2015. Lo más duro fue la dictación y decretos y tratamientos y protocolos, que fue muy, muy largo y engorroso. La promulgación de la ley con nuestra presidenta, los recursos que tiene el fondo, 30.000 millones, que son el equivalente a 600 millones de dólares. El segundo, el 2016, 60.000, llegando a 100.000 millones hasta el año 2018. 9 reglamentos, 3 decretos, 9 reglamentos y 3 decretos. Mucho trabajo, mucho trabajo.
múltiples tareas, múltiples actores, formulación de reglamentos, definición del umbral, qué vamos a considerar catastrófico, qué vamos a considerar de alto costo, modelo de operación, definición de diagnóstico y tratamiento, definición y desarrollo de protocolos, programa financiero, diseño del sistema de información. Teníamos que tener la trazabilidad, tenemos hoy día la trazabilidad del medicamento, la trazabilidad del paciente y la trazabilidad de los recursos. Participan todas las instituciones del sector público. La universalidad, todos los beneficiarios de los sistemas previsionales es realmente una ley universal. Se excluyen solamente los tratamientos cubiertos por los seguros específicos de accidentes laborales. Los beneficios de la ley son constitutivos de derecho y su cumplimiento debe ser exigido por FONASA, que tiene que monitorear el cumplimiento de ello, y por la Superintendencia de Salud. El FONASA es el organismo que debe asegurar el otorgamiento de las prestaciones a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile. Aquí están las Fuerzas Armadas, están las ISAPRE y todo. FONASA asegura el otorgamiento. Ahí están, ¿no es cierto?, los 17 millones de habitantes chilenos distribuidos por FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas. ¿Cómo se determinó el umbral? ¿No es cierto? El umbral define universalmente el monto sobre el cual se considera que un diagnóstico o tratamiento de alto costo y se fija mediante decreto cada 3 años. ¿Cómo funciona esto? La solicitud de evaluación, después se hace la evaluación, la recomendación y la decisión de qué tratamientos van a ser incluidos en el decreto. Estoy un poco rápido porque el tiempo me está corriendo en contra. ¿Cómo y qué prestaciones se incorporan en el sistema? ¿No es cierto? Análisis, participan las distintas instancias del Ministerio de Salud, la División de Planificación Sanitaria, la División de Prevención de Enfermedades, la División de Gestión de Redes Asistenciales, FONASA, DIPRES al Ministerio de Hacienda. Me volví. Y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para determinar qué tratamientos entraron en el primer decreto. Y esto es muy importante. Tenemos una comisión de vigilancia ciudadana formada por 4 representantes de asociaciones de pacientes, 2 representantes de asociaciones científicas, 2 académicos de las facultades de medicina acreditadas y 4 expertos de salud designados por el Ministerio de Salud. Los protocolos y orientación técnicas elaborados y al día por la Subsecretaría de Salud Pública, y estos son los tratamientos del primer decreto. Aquí está mucopolisacáridos 1, 2, 6 y la tirosinemia, tenemos la artritis reumatoidea con el principio activo, ¿no es cierto?, de los medicamentos biológicos, la esclerosis múltiple con un principio activo que había quedado fuera también del GES, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la hipertensión pulmonar, el BRS para prematuros con displasia pulmonar y un esquema para el cáncer de mama que también había quedado excluido. Esto, en el fondo, eran los que nosotros como FONASA habíamos piloteado durante muchos años. Teníamos la evidencia que esos serían y esos fueron los que entraron, así como también para el auge. Nosotros habíamos empezado a trabajar con el programa Prestaciones Complejas y las 56 primeras intervenciones sanitarias que entraron fueron las que había FONASA trabajado previamente. ¿Cómo funciona? Sospecha fundada y solicitud de tratamiento, que la puede hacer un médico en su consulta o en su consultorio público, el centro confirmador o comité de expertos clínicos, notificación e indicación de tratamiento y seguimiento, y el centro de administrador, que es el dispensador del medicamento, que tiene que estar acreditado. Esto es lo mismo. La red de atención, la sospecha inicial se puede dar en el primer nivel de atención, en los consultorios de atención primaria o en las consultas o centros médicos privados. La sospecha fundada con exámenes generales y específicos en hospitales base, clínicas, centros ya de especialidades. La confirmación centralizada a través de un examen Gold Standard y el tratamiento a través de los hospitales bases acreditados por el Ministerio. Y el seguimiento exactamente. La sospecha fundada la hace el prestador individual y el prestador institucional no aprobado y el prestador institucional aprobado. La confirmación simplemente el centro confirmador o comité de expertos.
la notificación es una obligación de todos ellos, la indicación de tratamiento, la administración o entrega la hace de nuevo el centro acreditado y el seguimiento del centro acreditado. Los prestadores que son, ¿no es cierto?, puede ser cualquier clínica o hospital que se acredite, tiene que cumplir algunas normas. ¿Qué problemas hemos tenido ahí con las clínicas privadas? Que no hay mucho interés en acreditarse, porque finalmente el medicamento lo entrega el Estado. O sea, no hay posibilidad de margen alguno. O sea, el medicamento es entregado al beneficiario que está notificado y confirmado y con indicación de tratamiento. Y esto quizás ha sido el desafío más grande, un sistema de información que dé sostenibilidad al proceso, que pueda hacer trazabilidad del paciente, del medicamento y del financiamiento. Eso creo que ha sido el desafío más grande y hoy día tenemos un sistema que lo hace y podemos ir mirando cómo va a través del proceso de atención cada uno de nuestros beneficiarios que está tratado. El diseño, ¿no es cierto? FONASA tuvo que implementar el sistema de información. La Superintendencia de Salud tiene que tener una página web para informar del paciente. La Subsecretaría de Salud Pública disponibilizar en su página web los protocolos y los tratamientos priorizados. Y el Instituto de Salud Pública disponibilizar también en su sitio web todo el registro público de investigaciones científicas y procedimientos para recepcionar notificaciones de eventos adversos. Y esta página web de FONASA, que nosotros la ponemos a disposición de los prestadores, el médico especialista puede ingresar aquí y puede encontrar todo lo que él tiene que hacer para notificar a un paciente, especificar qué sospecha tiene y ver dónde va a ser derivado. Eso sería todo. Un poquito apurado al final, pero realmente no tenía más tiempo.